¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más con Monseñor Jorge Casareto en este espacio a donde vamos mirando, leyendo y deshilachando a ver en qué creen los que creen y también qué es las cosas que van pasando, ¿no? Temas de actualidad. Así es. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son los temas que le preocupa a la gente, la Iglesia, que tiene que ver en la respuesta a esa problemática. Bueno, esperemos que lo disfruten. Como proponíamos, Monseñor, al principio usted hablaba de los temas que le preocupan a la gente, ¿no? Y creo que vamos a tener que filmar 10 programas, grabar, porque hay muchos. Vamos a sintetizar en algunos. Claro, exactamente. Sí, no, es importante esto porque por ahí se dice que la Iglesia es como experta en la humanidad, ¿no? Y si algo tenemos es la capacidad de por lo menos estar en muchos lugares y escuchar muchas opiniones. Y también escuchar la parte que a veces la gente no habla, que es de sus propios problemas. ¿Cuáles son los temas hoy que usted siente que le preocupan más a la gente? Yo, para mi gusto, ¿no? Sí, en sí. estos últimos años, el tema narcotráfico y droga son temas que la gente, digo, está muy sensible porque están ido al tema de la inseguridad. Y además la gente, ¿qué es lo que pasa? Ve como un aspecto de mafia, como un aspecto inabordable, como la gente tiene la sensación de que son temas que no se van a terminar de resolver. Es decir, yo creo que hay una especie como de escepticismo en la gente. Porque, por ejemplo, se habla y se dice que para que la droga crezca y que el narcotráfico crezca tiene que haber conexión con los grupos políticos, ¿no? con todo lo que es el poder, ¿no? Entonces, es como que la gente siente una impotencia muy grande frente a todo esto, ¿no? Y, por otra parte, debe ser verdad, porque evidentemente cómo crece el narcotráfico y cómo las democracias no tienen capacidad de combatir esto. Claro, uno, por ejemplo, mira Italia y ve que las mafias en Italia no han podido desaparecer, sí, y son democracias serias, no son incipientes como las nuestras. Pero esto es realmente esa sensación es muy fuerte, ¿no? Y es una preocupación muy grande en la gente, ¿no? Sí, en realidad el narcotráfico es un flagelo mundial, pero es cierto que hay estados que enfrentan el tema del narcotráfico con una seriedad tal que hace sentir que uno está más protegido que otros. Yo lo que veo en esta descripción que usted hacía es que hay como temas madre, ¿no?, de preocupación, porque capaz que alguno pone en cabeza la seguridad, otro pone en cabeza el narcotráfico, otro pone en cabeza la droga como quien consume, pero la realidad es que todo tiene que ver con un mismo punto. Todo tiene que ver. Hay varios temas que son como ejes, y qué es lo que se va escuchando rebotar. El tema de la corrupción es un tema también que es un eje fuerte de la preocupación de la gente. El tema de la pobreza es un eje fuerte en las preocupaciones de la gente. El tema de la falta de trabajo, que está asociado con la pobreza. Ahora, usted decía una mirada medio desesperanzada, una mirada escéptica. ¿Esto tiene que ver con una actitud de lo que usted percibe, con una actitud personal de los interlocutores, o con que la realidad no nos da mucho aliento? Yo creo que son parte de las dos cosas, ¿no? Por un lado, la gente si experimenta algo es porque no ve que haya soluciones de fondo frente a la problemática, ¿no? Entonces, al no ver soluciones de fondo, uno, claro, no se tiene que, vamos a decir, alarmar. A veces se nos dice, bueno, los medios de comunicación son muy alarmantes, ¿no es cierto? Las noticias siempre son malas noticias, no suelen ser las buenas noticias. Sí. Bueno, pero eso refleja la realidad. Yo me acuerdo cuando trabajaba en medios de comunicación, apareció mucho, en aquella época, hace ya 15 años o más, ¿no? Claro, en la Iglesia todavía algunos hablaban de la censura, de que no había que mostrar tanto la realidad porque a la gente la decepcionaba. Y en mi diálogo con los comunicadores, ellos decían una cosa que es verdad. Cualquier intento de censurar, de prohibir, ¿no es cierto?, es un mal intento y termina mal. Sí. Entonces puede ser que los medios, digamos, de una manera, muestren más lo negativo. Pero eso negativo existe, y evidentemente eso a la gente le genera un cierto escepticismo, ¿no?
sería una maravilla que pudiéramos, de alguna manera, los argentinos tomar una conciencia y que aparezcan dirigentes de capacidad de estadistas como para mostrar caminos que digan, vamos a enfrentar esta problemática. Porque, es decir, mucho más que encontrar, digamos, que dar soluciones que por ahí son dificilísimas, lo que no aparece en la dirigencia es el ánimo del combate frente a estas cosas, ¿no? El ánimo uno no ve, no experimenta que haya gente que diga, esto lo vamos a enfrentar y entre todos vamos a darles a los argentinos medios para enfrentar esto, los argentinos vamos a tener los medios. Esa es la parte que genera escepticismo en la gente, ¿no? Ahora, qué bárbaro y qué preocupante es esto, ¿no? Porque creo que retomando el principio de la charla, a uno que es un observador desde afuera, que no tiene trato con dirigentes y demás, capaz que asocia esta falta de convicción o esta falta de seguridad en las afirmaciones con algún tipo de conexión, porque quien no se quiere ocupar de las cosas, entonces, qué importante sería que los dirigentes plantaran posiciones, ¿no? Para que la gente no se confunda. Porque lo cierto es que si alguien no promete ocuparse de determinados temas, bueno, capaz que es porque no puede, capaz que es porque no sabe. En una de esas es porque no quiere o hay otro interés. Bueno, eso lo vamos a dejar Claro, como una pregunta claro. y como una interrogante, porque claro, tampoco nosotros tenemos los elementos para poder decir es así o no es así, ¿no? Pero sería importante que quienes están en esas posturas se planten, ¿no? Claro. Porque sería mucho más tranquilizador. O sea, yo preferiría ver que el problema es que lo ven difícil y que te lo plantean como que lo ven muy difícil y que no lo nombren. Claro, exactamente. Porque si lo ven difícil, por lo menos... Sí, lo peor es la negación, ¿no? La negación. Por ejemplo, cuando alguien dice, en la Argentina no hay cocinas de droga, o en la Argentina cuando dice, no está creciendo el narcotráfico, todos sabemos que no, que es así, que es al revés, ¿no? Claro, todos sabemos que es así. En la Argentina no hay pobres. Y bueno, pero uno recorre el país y justo se encuentra con los únicos pobres que hay, se los encuentra en los viajes. Claro. Los únicos pobres que hay, claro, te los encontrás en todas las provincias sistemáticamente, viviendo condiciones durísimas de vida. Entonces, la negación, ese silencio, hace que también la gente se vuelva más escéptica. Sí. Bueno, eso yo creo que es la segunda. Están todos, como decías vos, todos unidos los temas, ¿no? Pero el gran desafío para los argentinos futuros, para los próximos años, es la pobreza, ¿no es cierto? Que estamos en altos porcentajes, se discute mucho, si es el 25, si es el 30, bueno, no importa, es un alto porcentaje, y de ese porcentaje hay un porcentaje que será el 8 o 9% de exclusión. Claro. Y eso también es la problema. Eso a la gente le preocupa, porque no es que seamos indiferentes, la gente está preocupada por esos temas. No se refleja por ahí porque, claro, muchos dicen, hay mucha frivolidad también en la Argentina, hay mucha gente que vive muy bien ignorando esa problemática, todo eso también es verdad. Pero sin embargo hay una sensación de decaimiento en todos los argentinos, de decir cómo es posible que en la Argentina no superemos esta problemática siendo un país con tantas posibilidades. Por eso yo pongo narcotráfico y pobreza muy unidos, ¿no? Muy unidos. Muy unidos. Y frente a la exclusión, por lo menos lo que yo veo y lo que me ha pasado y experimento muchas veces, es que se despierta un sentimiento que es de los peores, que es la impotencia. Porque frente al excluido, frente al pobre uno puede pensar caminos, porque frente al pobre uno puede pensar opciones, pero frente al excluido lo que se siente es impotencia, porque claramente no está en manos del ciudadano común transformar esa realidad. Porque el excluido está fuera del sistema, y el que está fuera del sistema no está en manos de la vecina, del feligrés que viene a misa o del señor que trabaja en un banco. Hay otras realidades en las cuales vos sentís que puedes influir, pero en la exclusión lo único que produce es impotencia, y cada persona que trabaja con gente que está en una situación de exclusión, lo primero que le surge es ¿cómo hago para ayudarlo? Y hay situaciones humanas en las cuales casi no hay más para ayudar que un abrazo. O sea, así es. Ese es el límite, el tope, ¿no? Cuando la humanidad llega a un punto donde desde el lugar de uno como ciudadano no tenés alternativa. Ahora, estos temas que se juntan, ¿no? Y que se entrecruzan, parecería ser que van conformando como una red que tiene que ver con un sistema nuevo, que
que es un sistema donde todas estas cosas son necesarias, porque son necesarios los pobres, son necesarios los excluidos, son necesarios los corruptos, es necesario el tráfico de droga, los talleres clandestinos, la trata de personas. Capaz que no estamos siendo conscientes de que hay un sistema paralelo funcionando. Claro, eso es verdad, eso es verdad. Hay un sistema paralelo que está funcionando y los que de alguna manera queremos estar en un sistema lógico, ese es el gran tema, claro. ¿no? Encontramos los medios, ¿no? Adecuados para dar una respuesta, por lo menos global y fuerte a esta problemática, ¿no? Claro. Este es el gran tema. Sin duda hay experiencias, hay muchas experiencias. Y en la Iglesia también encontramos muchas experiencias de respuesta, pero son signos, claro. Y son experiencias que son válidas, pero que a veces no se pueden generalizar y entonces caemos en esa impotencia de la que hablábamos recién. Claro. Pero bueno, seguimos en el próximo bloque. Lo seguimos en el próximo. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Estamos viendo todo lo que sea la problemática que le preocupa a la gente, ¿no? Yo añadiría dos problemáticas que están muy unidas y una es la de la educación. Yo creo que es una gran problemática que a la gente le preocupa porque además es algo que tuvimos y perdimos. Es decir, hemos pasado a ser un país, son cosas que la gente ya lo sabe, yo simplemente lo enumero, sí, tal cual. Pero es así, pues le preocupa a la gente, pues ya lo sabe. Hemos pasado a ser un país con una educación extraordinariamente alta y buena, y ha disminuido fuertemente el tema educativo, ¿no? Y eso a la gente le preocupa porque a cualquier padre quiere que su hijo esté bien educado, ¿no es cierto? Sí. De hecho, yo lo digo como miembro de la Iglesia, ¿no? Los colegios de la Iglesia tienen una demanda impresionante y cuando yo estudiaba era al revés. Claro. El colegio incorporado, como se llamaba en aquella época, o el colegio
que era privado o religioso, no, por ahí iban los chicos con menos capacidad, los chicos que había que contenerlos más, ¿no es cierto? Me acuerdo en la Fama, en el colegio de curas te corrigen, claro, ¿no es cierto? Claro. Pero la educación de las escuelas públicas era muy buena. Entonces, como eso lo hemos perdido, eso lo lamentamos y está en la conciencia de los argentinos como esa especie de tristeza, ¿no? Por haber perdido la dimensión educativa tan buena, ¿no? Uh-huh. Sí, yo lo escuchaba y pensaba en lo que venimos viviendo también en estos tiempos dentro de las propuestas, ¿no? Y uno puede escuchar propuestas políticas o propuestas de proyectos, pero no sé si hay un acuerdo entre todas las propuestas en que es necesaria una refundación en esta línea, ¿no? Parece que acá hay temas que no admiten muchas posturas ideológicas. Esto que estamos charlando debería ser un acuerdo nacional, un acuerdo de diálogo, y debería ser un acuerdo de diálogo también entre nosotros, ¿no? Nosotros, cosa que uno de los temas que también preocupan a la gente es la falta de diálogo, es la dificultad que se nos está enredando de comunicarnos entre nosotros y de exponer las ideas libremente y sin tener miedo a que vos me juzgues o que yo te juzgue. Tiene que ver con decir, bueno, por lo menos empecemos nosotros a ponernos de acuerdo en que estos temas que nos preocupan no son cuestión ideológica ni cuestión de un partido, sino que son cuestiones de una nueva fundación de la Argentina, porque acá hay un sistema que está funcionando que nosotros lo vemos aisladamente, pero que es un sistema paralelo. Es un sistema paralelo que tiene desde los talleres clandestinos a donde se hacen ropa, hasta los comercios a donde se vende la ropa que se hace en los talleres clandestinos, hasta la mano de obra esclava que trabaja con inmigrantes que vienen del exterior del país y inmigrantes internos de la Argentina que trabajan en condiciones ridículas y degradantes de pobreza, hasta el tráfico de personas y de chicas, la droga con que alimentan a los hijos de esas personas que están todo el día ahí adentro, o sea, y gente de los poderes que debe estar en esto. Entonces, nosotros a veces no nos damos cuenta que la dimensión de esto es no estar frente a un problema coyuntural, sino frente a un sistema que sabe muy bien lo que hace. Esto que decís vos, yo creo que es real, no puede ser, como decíamos antes, enfrentado nada más que desde el punto de vista individual. Lo que se necesita justamente sería un gran acuerdo nacional, ¿no es cierto? Un gran acuerdo nacional donde el sistema democrático legítimo, de alguna manera, se imponga sobre esta marginalidad, que, bueno, yo comprendo que por ahí en este programa estamos a la gente generando toda una preocupación y una... Pero bueno, es la realidad y yo siempre tengo esperanza, ¿no? Yo siempre, la verdad que tengo una especie de optimismo nato de que a pesar de todo vamos a ir encontrando caminos, ¿no? Sí. Pero es verdad, el gran problema es la falta de capacidad de acuerdo que tenemos los argentinos, ¿no? Porque toda esta problemática hay que enfrentarla desde un acuerdo. Desde una mesa común. Y sobre todo, como pasa en la vida privada, ¿no? Uno cuando tiene objetivos en la vida, en la vida se le reanima, ¿no es cierto? Tiene esperanza y parece como que en la Argentina no tenemos una proyección hacia el futuro, ¿no? Y esa falta de proyecto, por decir así, esto lo decimos los obispos, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, lo dijimos antes de empezar el Bicentenario, ¿no? La necesidad de un proyecto que de alguna manera nos entusiasme, nos dé ganas a los argentinos de ser argentinos, de tener una mística, de tener un ánimo, por decir así, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en un proyecto tienen que aparecer las respuestas a todo esto, que vienen fundamentalmente, como decíamos, por una ética, por la educación y por el trabajo, que es otro de los grandes temas que a la gente le preocupa, ¿no? Es decir, cuando vos estudiabas sabías que ibas a poder trabajar en la Argentina. Hoy un muchacho por ahí, una chica, incluso en una carrera profesional, no sabe si al recibirse va a poder tener un trabajo. Bueno, y mucho menos un chico que está en un barrio y que no tiene capacitación, ¿no es cierto? Ahora, volviendo al tema de la esperanza, que es cierto, uno parece que transmitiera un mensaje negativo, la realidad es que, como decía en el bloque anterior usted, si no se hablan de las cosas no existen, las cosas no se visibilizan. Me parece que nosotros como Iglesia tenemos una oportunidad que es, desde cada espacio, desde cada comunidad,
ser fermento, ¿no? Esto que leemos en el Evangelio del grano de mostaza o de la levadura, nosotros tenemos la capacidad y la capilaridad como para ser fermento de una transformación. Entonces, por un lado, mirar la realidad objetivamente y decir esto es lo que está sucediendo. Y ya no me preocupa si es culpa de alguien o no es culpa de alguien, lo que me preocupa es que está sucediendo. Y como contrapartida a eso, decir, bueno, cómo nuestras comunidades se van convirtiendo en fermento de una transformación. Porque si algo tienen las comunidades católicas, las iglesias y los barrios, es que son un crisol de formas de pensar, de ideologías, que nos unimos en Jesucristo, pero que después cada uno individualmente tiene su mirada del mundo. Pero si nosotros en las comunidades empezáramos a establecer estos principios básicos, ¿no? de unidad, y decir, mira, estos son los puntos que no podemos discutir, estos son los puntos en los que tenemos que estar de acuerdo. Vos tendrás el modo de hacerlo, yo tendré el modo de hacerlo, y esto sí es un ejercicio que se puede lograr desde la iglesia. Yo creo que es un ejercicio que de alguna manera se hace, Sí. y además yo veo esto, ¿no? Cuando uno visita comunidades parroquiales, veo que hay un clima de cierta alegría, de cierta esperanza, porque hay un contagio del bien. Uh-huh. Es decir, una persona que está comprometida en una comunidad cristiana ciertamente está haciendo algo. Desde rezar, porque por ahí no puede ser otra cosa, pero desde rezar a estar en una obra social, en una Cáritas, y ese hecho de hacer algo bueno es contagioso. Sí. Es decir, y en la medida que, por eso digo, muchos pudiéramos estar orientados en una obra buena, eso contagiaría, ¿no es cierto? Generaría este clima, porque yo creo que tiene mucho que ver con lo espiritual esto, ¿no? Es decir, en los argentinos nos falta un clima espiritual de esperanza, ¿no? Uh-huh. Esta dimensión, la gente a veces piensa que arreglando la economía se arregla el país. Acá hay mucho pensamiento de eso, ¿no? Sí. Es decir, y el Papa insiste muchísimo en que la economía tiene que estar sometida primero a la política y mucho más a la ética, ¿no? Claro. Es decir, en la medida que hay primacía ética, es decir, que uno vive un valor personal, que en una comunidad se viven determinados valores, se empieza a ver un contagio de algo bueno que va generando como un ánimo, ¿no? Uh-huh. Y ese es el ánimo que deberíamos necesitar, ¿no? Sí, tal cual. Yo viendo también de las propuestas que nosotros como iglesia podemos hacer, y de hecho hacemos, creo que una fundamental es tener las puertas de la casa abierta y la mesa preparada para recibir, ¿no? Y que la iglesia ha tenido muy buenas experiencias en Argentina en esa línea, de ser como el lugar donde los que vienen saben que pueden charlar estos temas cuando se hacen mesas de diálogo, Creo que eso es una cosa que la gente tiene que saber, que dentro de la misión de la iglesia está ser cuna de esos acuerdos. Que no son trapisondas, son acuerdos, son espacios donde se puede conversar. Usted la vez pasada contaba lo de la Semana Social, o sea, hay lugares, pero estaría bueno fortalecer nosotros también, los que no tenemos oportunidad de participar, fortalecer nuestra apuesta a que esos lugares se difundan, ¿no? No, y además yo digo, vos ponés como ejemplo la iglesia, pero también, y esto para mí también esto es un tema que genera cierta esperanza, ¿no? Hoy en día hay muchísimos contextos donde estas temáticas se discuten, se debaten, se buscan soluciones. Por ahí el gran problema es que esos contextos después no tienen una expresión política, es decir, hay en la sociedad civil mucha inquietud. Ahora, la conexión, por decir así, entre esta sociedad civil y el Estado es lo que no funciona. Hay como, no sé si un divorcio, pero no hay buena comunicación, porque en la sociedad civil argentina hay mucha gente que piensa bien, pero eso no puede llegar a comunicarse en la dirigencia para que lo traduzca en hechos que realmente entusiasmen a todos, ¿no? Claro. Bueno, veremos. Yo todavía pondré un temita más. A ver, dele. No, yo creo que esto está masticándose más que es un tema de carácter espiritual, que es el tema de la reconciliación de los argentinos, ¿no es cierto? Uh-huh. Que cuando hablamos de estas cosas, otra vez lo hemos dicho, no estamos refiriéndonos solamente a todo lo que pasó en la década del 70, ¿no? Sino a este encuentro en todo lo bueno que cada uno obtiene, que cada uno piensa, ¿no es cierto? Y ponerlo no con un ánimo destructivo de lo que piensa el otro, sino como un ánimo de ver cómo entre todos encontramos, ¿no? Sí. Reconciliarnos es eso, es decir, no es que yo deje de pensar lo que pienso
y que vos dejés de pensar, sino a ver, bueno, cómo hacemos el esfuerzo para encontrar un camino común aunque pensemos distinto, ¿no? Y, digamos, hay un tema muy importante que es la superación de los odios, la superación del ánimo de venganza, ¿no es cierto? Por supuesto tiene que intervenir mucho acá la justicia tiene que ser cada vez más creíble, cada vez más rápida, ¿no es cierto? Porque también la impunidad, sí, atenta contra este ánimo que deberíamos ir generando más positivamente, ¿no es cierto? Sí, me queda como tarea para el hogar en qué medida nosotros podemos cada uno desde su lugar ser agente de esta reconciliación, ¿no? Se me ocurren algunas cosas. Primero, no soy el dueño de la verdad. Segundo, no conozco todas las variables. A veces hablo por boca de ganso y el hablar por boca de ganso hace que quiera plantarme en una posición y no escuchar la postura del otro. Tercero, la mayoría de las veces que escucho para ver qué te contesto y no si tenés razón. Entonces, hay ciertos ejercicios que entre nosotros podemos hacer en casa, en la familia, porque el cambio no va a venir de arriba para abajo. Si mañana alguien nos dice respétense, no nos vamos a respetar. Tal cual. Porque la realidad es esa. Empezar a respetarnos, a reconciliarnos, implica también empezar a respetarnos, volver a respetarnos. Bueno, esa es la tarea para el hogar. Reconciliémonos. Bueno, que Dios nos bendiga mucho. Gracias, Padre.